¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que no podáis estar mejor donde quiera que estéis. Lo primero me presento, como siempre. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca. Y bueno, me encontraba yo tranquilito después del torneo de candidatos, ahí trabajando en mis cosas de la universidad, ¿no? Tranquilo, ya alejado un poquito del ajedrez. Cuando de repente me dice David Martínez, el director de Chess24 en español, el Divis, me dice: oye, Pepe, tío, ¿has visto la partida de Wei Yi? Y le dije yo: pues no, la verdad es que no. Me dice, y le digo: ¿qué ha hecho ya Juanito, no? Y me dice: bueno, pues que la ha vuelto a liar, ¿no? Ha vuelto a realizar una partida increíble de ataque. Bueno, cuando me puse a verla digo: pues la verdad que tiene razón, vaya partida tan genial que se ha marcado de nuevo el Juanito Wei Yi, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estoy aquí haciendo con vosotros. Voy a tratar de compartir con vosotros, de analizar esta maravillosa partida que ha tenido lugar en la Copa de Naciones Asiática a finales del mes de marzo, hace muy poquitos días. Donde, bueno, como os digo, Wei Yi se ha impuesto con las piezas blancas a Dao Tianhai, o como se pronuncie, ¿no? Un jugador vietnamita. Y bueno, pues si bien es cierto que Wei Yi está siendo un poquito irregular en los últimos meses, bueno, la verdad que siempre nos deja perlistas de este calibre, ¿no? Para el aficionado que, bueno, que nos gusta tanto disfrutar, ¿no? Y sin más, me dejo ya de rollos, que llevo aquí 3 minutos diciendo tonterías. Vamos a ver la partida en cuestión que ha tenido lugar, como digo, en la Copa de Naciones Asiática. Bueno, Wei Yi juega E4, ya sabéis que es un jugador muy agresivo, así que va directamente a la yugular del vietnamita. C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, ¿no? Y bueno, esto puede dar lugar a mucho tipo de defensa siciliana. Ya sabéis que la defensa siciliana tiene muchísimas variantes. Por ejemplo, aquí las blancas pueden optar por alfil B5, que es una jugada que está muy de moda, una jugada muy sólida, ¿verdad? Por ejemplo, Magnus Carlsen es el tipo de jugador que realiza este jaque en B5. Y bueno, aquí Wei Yi decide abrir el centro, que es la jugada principal, con D4, ¿no? C por D4, caballo por D4, caballo F6, jugada de desarrollo tocando el punto E4 y caballo C3, desarrollamos defendiendo en E4, ¿no? Y ahora hay 1000 posibilidades, ¿no? Existe el dragón, por ejemplo, con G6, ¿verdad? Existe jugadas como E6, caballo C6, la defensa clásica que vimos, por ejemplo, en la última partida del torneo de candidatos entre Karyakin y Fabiano Caruana, y la defensa Najdorf, ¿verdad? Que es que sigue con A6. Bueno, esto da lugar a posiciones de doble filo tremendas, ¿no? Una de las aperturas más interesantes, una de las defensas más interesantes que existen con negras, ¿no? Y aquí, alfil G5 por parte de Wei Yi. Otra línea muy principal es la jugada H3, ¿no? Que está también muy de moda, y hay miles de variantes, ¿no? Alfil E2, enroque corto, etc. Alfil G5, nos preparamos para el desarrollo de la dama por D2 y enrocarnos en largo y mandar una tromba de peones brutal contra el negro. Normalmente suele ser la idea de las blancas. Y aquí E6, jugada natural de desarrollo. Ya he comentado en otra ocasión que ahora fianchetarse ya es demasiado tarde, ¿no? Porque alfil por F6 nos destroza un poco la estructura de peones. Por tanto, E6 es la jugada más razonable, ¿no? F4, ¿no? Tirando a Facundo ya al ataque, una de las jugadas principales. La idea, bueno, pues desarrollar la dama por F3 o por E2 y luego enrocarnos en largo. Y las negras siempre tienen que estar pendientes a este tipo de avances con F5 o en este caso E5 también, ¿verdad? Caballo BD7, precisamente una jugada que evita el avance con E5 de las blancas, que sería muy peligroso puesto que el alfil está clavando a la dama de D8, ¿verdad? Y aquí dama E2 por parte de Wei Yi. La jugada principal también es, otra jugada principal es dama F3. Esta jugada es muy interesante, defiende el peón de E4 y además mira con rayo X a la torre de A8, ¿verdad? Normalmente el negro siempre trata de crear contrajuego con B5, ¿no? Y siempre hay que tener un poquito de cuidado porque tras este B5 las blancas tienen jugadas como E5 mirando a la torre de A8 con rayo X y, bueno, con ese tipo de descubierta. Dama E2, ahora aquí, bueno, pues esto, la línea principal sigue con alfil E7, enroque largo, dama C7, ¿verdad? G4, ¿no? Y aquí hay un mundo de posibilidades enorme, ¿no? Donde las blancas normalmente dan el alfil en F6, cambian esa pieza, luego tiran G5, empieza con la avalancha de peones, H4, etcétera. Y bueno, y las negras tratan de crear contrajuego en el flanco de dama, como os digo, ¿no? Dama E2 es otra jugada muy interesante que también defiende el punto más débil de las blancas, que es el punto E4, y además se prepara para la jugada de E5. En F3 miraba que con rayo X a la torre de A8 y en E2, pues bueno, una amenaza muy directa es jugar E5, ¿verdad? Digamos, si las negras hacen una tontería, por ejemplo, como B5 en esta posición, pues ahora E5 sí que es una jugada muy molesta. Tras D por, peón por, caballo por E5 no es posible, ¿verdad? Y bueno, tras H6, E por F6,
H por G5, existe aquí un caballo por F6, ¡boom!, ¿no? Reventando aquí al negro, ¿no? Porque tras F por E6, dama por E6, sería, bueno, casi decisivo, ¿no? Bueno, pues entonces aquí la negra juega en dama C7, en la casilla más natural para la dama, controla E5, también mira la casilla C2 cuando el rey esté enrocado en largo, en algunas variantes. Y bueno, la casilla C7 es la más natural para la dama, la casilla B5 está cubierta, por tanto, además, es una casilla muy buena porque además nos quitamos de la clavada del alfil de G5, ¿no? Enroque largo, las blancas siguen a lo suyo, Juanito se enroca largo y se prepara para la avalancha de peones. Alfil E7, otra jugada muy natural, y G4. Juanito no se lo piensa dos veces y va directamente al cuello de Dao Tianhai. Ya sabéis que Juanito tiene más peligro en estas posiciones que Willy Fox con un bono de transporte gratuito o que un copiloto de rally tartamudo, ¿no? Bueno, aparte de estas tonterías, aquí la partida se jugó H6. La jugada principal en esta posición, si no recuerdo mal, es B5, ¿no? Tratando ya de crear contrajuegos, jugadas con B4, alfil B7, metiendo presión sobre E4. Aquí la jugada principal, si no recuerdo mal, es A3, y tras alfil B7, alfil G2, bueno, pues llegamos a esta posición que se ha jugado también unas cuantas veces. Aquí, sin embargo, se jugó H6, una jugada que también se había empleado, un poco menos que B5, pero también era la segunda principal, y alfil H4, ¿no? Y esta maniobra ahora, el alfil en H4, obviamente nos están amenazando el alfil en G5, pero tiene una idea escondida que es muy interesante. Lo que quiero decir es que este alfil en ciertas ocasiones se puede venir a G3, preparando el avance E5. Una vez el alfil esté en G3 y juguemos E5, las negras tendrán muchísimos problemas, ¿no? Por tanto, este es un momento clave de la partida. B5 parece ser que es la otra jugada importante en esta posición. En la partida se jugó G5, que ahora mismo la vamos a comentar, pero por supuesto B5 también es muy interesante, ¿no? Aquí, bueno, pues jugadas como alfil G2 son naturales, pero incluso la jugada E5 es muy importante, ¿no? Tenéis que estar pendiente también a este tipo de avances que existen en esta posición, sacrificando el peón y abriendo líneas, ¿no? Y ahora vais a ver, por ejemplo, una posible línea. D por E5, D por E5, dama por E5, no queremos cambiar damas, ¿verdad? Porque tenemos peón de menos, pero dama F3. Y ahora fijaros qué potencia está el alfil cuando venga a G3. Tocamos la torre de A8, el alfil a B7 no puede venir. Amenazamos jugadas como alfil G3, la dama no tiene demasiadas casillas, el alfil viene a G2 y hay demasiada línea abierta, el rey negro sigue en el centro, ¿no? Esta posición sería, por ejemplo, súper interesante. Pero bueno, aquí el negro decide jugar G5. Este tipo de reacción también es muy típica en la siciliana, precisamente para ganar la casilla E5, ¿no? Tras F por G5 se jugó en la partida, ahora las negras jugaron caballo H7, que es la reacción más principal, pero visto lo visto en la partida, quizá hubiera sido mejor para el negro comer en G5, sacrificar el peón y caballo E5, ¿no? Esta posición, aunque parezca que todavía qué ventaja blanca clara, es muy de doble filo, ¿no? Atacamos en G4, bueno, una jugada como torre G1 es natural, y ahora B5 y las negras tienen su contrajuego, ¿no? Quieren jugar alfil B7, B4, tocando en E4, la torre viene a C8, y la posición sigue siendo muy complicada. En la partida, Dao Tianhai jugó caballo H7, aprovechando que las blancas no pueden avanzar ni capturar en H6 porque el alfil de H4 está tocado, ¿no? Y bueno, aquí las blancas jugaron precisamente alfil G3, ¿no? Esta jugada, bueno, pues evita alfil por G5 jaque cambiando el alfil de casillas negras, ¿no? Y las negras juegan H por G5. Y ahora viene un jugadón de Wei Yi, ¿no? Que ya se había jugado en una partida, pero bueno, que además es muy típico en estas sicilianas, ¿no? Aquí uno puede pensar, bueno, ¿qué? Caballo D5, caballo F5, ¿no? Porque bueno, si no hacemos nada, si jugamos algo como rey B1, las negras se consolidan con la casilla E5, que es lo que vienen buscando con este tipo de reacciones en G5, y bueno, tiene una posición interesante, ¿no? Pero aquí Wei Yi dice, ¡bum! Caballo F5, ratatata, buscando abrir líneas, buscando abrirle la panza a Dao Tianhai. Y es que, bueno, es que la posición ya es muy difícil para las negras, increíblemente, ¿no? Porque vaya a ver cómo comer en F5 es lo que más nos gustaría, ¿no? Ganar la pieza, pero es que se abren muchísimas líneas y el caballo gana la casilla de 5, ¿no? Pero el negro tiene que aceptar el desafío, ¿no? Por ejemplo, si una jugada como caballo E5, pues simplemente podemos comer en E7 y tratamos por E7 una jugada como H4. Las blancas tienen una ventaja bastante obvia, ¿no? Tenemos pareja de alfiles, pareja de diablillo. El negro tiene un buen potro, pero el punto de D6 es demasiado débil, ¿verdad? Existen muchas maneras de atacarlo, con algún dama de 2. Estamos abriendo línea, el rey negro no está seguro. Esta posición no pinta nada bien para la negra, ¿verdad?
En la partida se jugó E por F5 y esto obviamente nos da la casilla de 5 para el caballo, que viene con gran dolor a la casilla de 5 presionando en E7. Una vez abramos líneas con E por F5, la dama mirando a ese diablillo de E7. Madre mía, pobrecito, qué mal lo va a pasar ese tío en E7, ¿no? En la partida se jugó dama B8, que es todavía peor que dama D8. Dama D8 se había jugado en otra partida en la que un tal Fedorovich llevaba las piezas blancas. Y bueno, esta partida siguió otra, por F5. Aquí las negras enloquecieron y era muy difícil. Tras caballo por B6, dama por alfil por D6, las negras acabaron abandonando. A la vista está que la posición es demasiado triste, ¿verdad? En la partida se jugó dama B8. La idea de las negras es que tras E por F5, las negras quieren jugar caballo E5, ¿no? Y uno puede pensar, oye, pues aquí parece que estoy medio sólido, parece que tengo todo demasiado abierto, pero bueno, si me da tiempo a consolidar un poquito la posición con caballo F6, eliminar este tío de D5, bueno, pues parece que puedo medio aguantar, ¿no? Pero es que aquí Wei Yi no perdona, este tío no perdona a una cuando se mete en posiciones de este tipo, se nota que tiene un feeling táctico impresionante, ¿no? Y aquí juega caballo por E7, rey por E7, y ahora no queremos jugar alfil por E5. Tras D por E5 las negras están medio sólidas, ¿no? Incluso puedo jugar F6, ¿no? Alfil de 7, caballo F8, aguantar. Pero aquí hay una jugada impresionante de nuevo por parte de Juanito, nuestro Juanito, un posible candidato al título mundial. Como ya venimos diciendo, Juanito juega torre por D6, jugadón, rompiendo totalmente la defensa del negro. La idea es que obviamente rey por D6 no es posible por razones obvias. Alfil por E5 gana la dama en una, y dama por E5 también gana la partida, ¿vale? Pero con alfil por E5 tenemos suficiente, ¿no?, para ganar la dama y la partida. Entonces dama por D6 y ahora alfil por E5, ¿no? Quizás Dao Tianhai estaba... bueno, aquí ya se veía muy mal, ¿no? Jugó dama de 5 y aquí otra jugada intermedia de... bueno, todas las jugadas eran buenas, ¿no? Alfil por H8 era buena también, alfil E6 cubriéndose del jaque y luego amenazando al alfil de H8, había que calcular. Pero aquí una jugada más sencilla todavía por parte de Wei Yi. Juega alfil G2, jugada intermierda, atacando la dama de D5 y luego capturando la torre de H8, ¿no? Las negras capturaron en A2 con la esperanza de, bueno, darle unos jaques al rey blanco, sacarlo a pasear al centro con algún dama unos jaques, pero aquí Wei Yi simplemente ve la combinación de mate, ¿no?, que existe en la partida, ¿no? Alfil por H8, bueno, alfil E6, todavía las blancas están mucho mejor, pero aquí Wei Yi hace ¡pum! Alfil D6, dando otra pieza, invitando al rey, ven con papi, que vamos a ver qué te va a pasar al pobre rey. Tras rey F6, obviamente, dama E5, mate con tomate en una, ¿verdad? Así que las negras tienen que capturar en E6, no le queda otra. Si rey D8, dama E7, mate también, ¿verdad? Y tras rey por D6 viene la torre de H1, que estaba muerta de risa, viene a unirse a la party, viene a unirse a la fiesta en la columna D. El rey negro, bueno, pues no tiene otras casillas como la de C7 o C5. Ambas casillas son fatales. Tras rey C7, dama E5. No queremos que este rey se esconda en B8 y en A7. No lo vamos a dejar esconderse ahí. Por eso dama E5, jugada precisa de nuevo. Rey B6, dama D4. No queremos que este rey se esconda. Ahora si viene a C7, dama D6, mate con tomate en una jugada. Por tanto, forzamos al rey a que siga viniendo con nosotros. Ven con papi, ven con papi. Rey A5, dama C5 jaque, forzando a B5. Si rey A4 simplemente B3, B5, dama C7 y el pobre Dao Tianhai tuvo que abandonar en esta posición, ¿no? Tras una jugada como rey A4, viene torre D4 con gran dolor, forzando a B4 y el diablillo que estaba ahí tan tranquilito en C6, en G2, perdón, viene a C6 para dar mate a ese rey que fijaros dónde ha acabado, pobrecito, empezó en E8 muy tranquilito y fijaros dónde ha acabado el pobre en la casilla A4, ¿no? Aquí Wei Yi seguramente ofrecería un poco de chocolate de este navideño a su rival para que por lo menos se fuera con algo de glucosa de la partida, porque calentico ya se fue también, ¿no? Así que bueno, partidón por parte de Wei Yi, que bueno, sigue sorprendiéndonos cada día. La verdad que yo disfruto cada vez que veo una de sus partidas. Espero que vosotros también lo hayáis hecho. Os mando un saludo, un fuerte abrazo para todos y que disfrutéis donde quiera que estéis y con vuestra gente. Venga, hasta luego.
E por F5, las negras quieren jugar caballo E5, ¿no? Y uno puede pensar, oye, pues aquí parece que estoy medio sólido, parece que tengo todo demasiado abierto, pero bueno, si me da tiempo a consolidar un poquito la posición con caballo F6, eliminar este tío de D5, bueno, pues parece que puedo medio aguantar, ¿no? Pero es que aquí Wei Yi no perdona, este tío no perdona a una cuando se mete en posiciones de este tipo, se nota que tiene un feeling táctico impresionante, ¿no? Y aquí juega caballo por E7, rey por E7, y ahora no queremos jugar alfil por E5, tras D por E5 las negras están medio sólidas, ¿no? Incluso puedo jugar F6, ¿no? Alfil D7, caballo F8, aguantar, pero aquí hay una jugada impresionante de nuevo por parte de Juanito, nuestro Juanito, un posible candidato al título mundial, como ya venimos diciendo. Juanito juega torre por D6, jugadón, rompiendo totalmente la defensa del negro. La idea es que obviamente rey por D6 no es posible por razones obvias, alfil por E5 gana la dama en una, y dama por E5 también gana la partida, ¿vale? Pero con alfil por E5 tenemos suficiente, ¿no?, para ganar la dama y la partida. Entonces, dama por D6 y ahora alfil por E5, ¿no? Quizás Dao Tianhai estaba... bueno, aquí ya se veía muy mal, ¿no? Jugó dama D5 y aquí otra jugada intermedia de... bueno, todas las jugadas eran buenas, ¿no? Alfil por H8 era buena también, alfil E6 cubriéndose del jaque y luego amenazando al alfil de H8, había que calcular, pero aquí una jugada más sencilla todavía por parte de Wei Yi, juega alfil G2, jugada intermedia, atacando la dama de D5 y luego capturando la torre de H8, ¿no? Las negras capturaron en A2 con la esperanza de, bueno, darle unos jaques al rey blanco, sacarlo a pasear al centro con algún dama unos jaque, pero aquí Wei Yi simplemente ve la combinación de mate, ¿no?, que existe en la partida, ¿no? Alfil por H8, bueno, alfil E6, todavía las blancas están mucho mejor, pero aquí Wei Yi hace ¡pum! Alfil D6, dando otra pieza, invitando al rey, ven con papi, que vamos a ver qué te va a pasar al pobre rey. Tras rey F6, obviamente, dama E5, mate con tomate en una, ¿verdad? Así que las negras tienen que capturar en E6, no le queda otra. Si rey D8, dama E7, mate también, ¿verdad? Y tras rey por D6, viene la torre de H1, que estaba muerta de risa, viene a unirse a la party, viene a unirse a la fiesta en la columna D. El rey negro, bueno, pues no tiene otras casillas como la C7 o C5. Ambas casillas son fatales. Tras rey C7, dama E5, que todavía, qué ventaja blanca clara, es muy de doble filo, ¿no? Atacamos en G4, bueno, una jugada como torre G1 es natural. Y ahora B5 y las negras tienen su contrajuego, ¿no? Quieren jugar alfil B7, B4, tocando en E4, la torre viene a C8 y la posición sigue siendo muy complicada. En la partida... Dao Tianhai jugó caballo H7, aprovechando que las blancas no pueden avanzar ni capturar en H6 porque el alfil de H4 está tocado, ¿no? Y bueno, aquí las blancas jugaron precisamente alfil G3, ¿no? Esta jugada, bueno, pues evita alfil por G5 jaque cambiando el alfil de casillas negras, ¿no? Y las negras juegan H por G5. Y ahora viene un jugadón de Wei Yi, ¿no? Que ya se había jugado en una partida, pero bueno, que además es muy típico en estas sicilianas, ¿no? Aquí uno puede pensar, bueno, ¿qué? Caballo D5, caballo F5, ¿no? Porque bueno, si no hacemos nada, si jugamos algo como rey B1, las negras se consolidan con la casilla de 5, que es lo que vienen buscando con este tipo de reacciones en G5, y bueno, tiene una posición interesante, ¿no? Pero aquí Wei Yi dice, ¡bum! Caballo F5, ratatata, buscando abrir líneas, buscando abrirle la panza a Dao Tianhai. Y es que, bueno, es que la posición ya es muy difícil para las negras, increíblemente, ¿no? Porque vaya a ver cómo comer en F5 es lo que más nos gustaría, ¿no? Ganar la pieza, pero es que se abren muchísimas líneas y el caballo gana la casilla de 5, ¿no? Pero el negro tiene que aceptar el desafío, ¿no? Por ejemplo, si una jugada como caballo de 5, pues simplemente podemos comer en E7 y tratamos por E7 una jugada como H4. Las blancas tienen una ventaja bastante obvia, ¿no? Tenemos pareja de alfiles, pareja de diablillo. El negro tiene un buen potro, pero el punto de 6 es demasiado débil, ¿verdad? Existen muchas maneras de atacarlo, con algún dama de 2. Estamos abriendo línea, el rey negro no está seguro. Esta posición no pinta nada bien para la negra, ¿verdad? En la partida se jugó E por F5 y esto obviamente nos da la casilla de 5 para el caballo, que viene con gran dolor a la casilla de 5 presionando en E7. Una vez abramos líneas con E por F5, la dama mirando a ese diablillo de E7. Madre mía, pobrecito, qué mal lo va a pasar ese tío en E7, ¿no? En la partida se jugó dama B8, que es todavía peor que dama D8. Dama D8 se había jugado en otra partida en la que un tal Fedorovich llevaba las piezas blancas.
Y bueno, esta partida siguió otra vez por F5. Aquí las negras enloquecieron y era muy difícil. Tras caballo por B6, dama por alfil por D6, las negras acabaron abandonando. A la vista está que la posición es demasiado triste, ¿verdad? En la partida se jugó dama B8. La idea de las negras es que traen la más natural para la dama. La casilla B5 está cubierta, por tanto, además es una casilla muy buena porque además nos quitamos de la clavada del alfil de G5, ¿no? Enroque largo, las blancas siguen a lo suyo. Juanito se enroca largo y se prepara para la avalancha de peones. Alfil E7, otra jugada muy natural, y G4. Juanito no se lo piensa dos veces y va directamente al cuello de Dao Tianhai. Ya sabéis que Juanito tiene más peligro en estas posiciones que Willy Fox con un bono de transporte gratuito o que un copiloto de rally tartamudo, ¿no? Bueno, aparte de estas tonterías, aquí la partida se jugó H6. La jugada principal en esta posición, si no recuerdo mal, es B5, ¿no? Tratando ya de crear contrajuegos, jugadas con B4, alfil B7, metiendo presión sobre E4. Aquí la jugada principal, si no recuerdo mal, es A3, y tras alfil B7, alfil G2, bueno, pues llegamos a esta posición que se ha jugado también unas cuantas veces. Aquí, sin embargo, se jugó H6, una jugada que también se había empleado, un poco menos que B5, pero también era la segunda principal, y alfil H4, ¿no? Y esta maniobra ahora, el alfil en H4, obviamente nos están amenazando el alfil en G5, pero tiene una idea escondida que es muy interesante. Lo que quiero decir es que este alfil en ciertas ocasiones se puede venir a G3, preparando el avance E5. Una vez el alfil esté en G3 y juguemos E5, las negras tendrán muchísimos problemas, ¿no? Por tanto, este es un momento clave de la partida. B5 parece ser que es la otra jugada importante en esta posición. En la partida se jugó G5, que ahora mismo la vamos a comentar, pero por supuesto B5 también es muy interesante, ¿no? Aquí, bueno, pues jugadas como alfil G2 son naturales, pero incluso la jugada E5 es muy importante, ¿no? Tenéis que estar pendiente también a este tipo de avances que existen en esta posición, sacrificando el peón y abriendo líneas, ¿no? Y ahora vais a ver, por ejemplo, una posible línea. D por E5, D por E5, dama por E5, no queremos cambiar damas, ¿verdad? Porque tenemos peón de menos, pero dama F3. Y ahora fijaros qué potencia está el alfil cuando venga a G3. Tocamos la torre de A8, el alfil a B7 no puede venir. Amenazamos jugadas como alfil G3, la dama no tiene demasiadas casillas, el alfil viene a G2 y hay demasiadas líneas abiertas, el rey negro sigue en el centro, ¿no? Esta posición sería, por ejemplo, súper interesante. Pero bueno, aquí el negro decide jugar G5. Este tipo de reacción también es muy típica en la siciliana, precisamente para ganar la casilla E5, ¿no? Tras F por G5 se jugó en la partida, ahora las negras jugaron caballo H7, que es la reacción más principal, pero visto lo visto en la partida, quizá hubiera sido mejor para el negro comer en G5, sacrificar el peón y caballo E5, ¿no? Esta posición, aunque parezca aquí, otra línea muy principal es la jugada H3, ¿no? Que está también muy de moda, y hay miles de variantes, ¿no? Alfil E2, enroque corto, etcétera. Alfil G5 nos preparamos para el desarrollo de la dama por D2 y enrocarnos en largo y mandar una tromba de peones brutal contra el negro. Normalmente suele ser la idea de las blancas. Y aquí E6, jugada natural de desarrollo. Ya he comentado en otra ocasión que ahora fianchetarse ya es demasiado tarde, ¿no? Porque alfil por F6 nos destroza un poco la estructura de peones. Por tanto, E6 es la jugada más razonable, ¿no? F4, ¿no? Tirando a Facundo ya al ataque, una de las jugadas principales. La idea, bueno, pues es desarrollar la dama por F3 o por E2 y luego enrocarnos en largo. Y las negras siempre tienen que estar pendientes a este tipo de avances con F5 o en este caso E5 también, ¿verdad? Caballo BD7, precisamente una jugada que evita el avance con E5 de las blancas, que sería muy peligroso puesto que el alfil está clavando a la dama de D8, ¿verdad? Y aquí dama E2 por parte de Wei Yi. La jugada principal también es, otra jugada principal es dama F3. Esta jugada es muy interesante, defiende el peón de E4 y además mira con rayo X a la torre de A8, ¿verdad? Normalmente el negro siempre trata de crear contrajuego con B5, ¿no? Y siempre hay que tener un poquito de cuidado porque tras este B5 las blancas tienen jugadas como E5 mirando a la torre de A8 con rayo X y, bueno, con ese tipo de descubierta. Dama E2, bueno, perdón, ahora aquí, bueno, pues esto, la línea principal sigue con alfil E7, enroque largo, dama C7, ¿verdad? G4, ¿no? Y aquí hay un mundo de posibilidades enorme, ¿no? Donde las blancas normalmente dan el alfil en F6, cambian esa pieza, luego tiran G5, empieza con la avalancha de peones, H4, etcétera. Y bueno, y las negras tratan de crear contrajuego en el flanco de dama, como os digo, ¿no? Dama E2 es otra jugada muy interesante que también defiende el punto más débil de las blancas, que es el punto E4, y además se prepara para la jugada de E5. En F3 miraba que con rayo X a la torre de A8 y en E2, pues bueno, una amenaza muy directa es jugar E5, ¿verdad? Digamos, si las negras hacen
una tontería, por ejemplo, como B5 en esta posición, pues ahora E5 sí que es una jugada muy molesta. Tras D por, peón por, caballo por E5 no es posible, ¿verdad? Y bueno, tras H6, E por F6, H por G5, existe aquí un caballo por F6, ¡boom!, ¿no? Reventando aquí al negro, ¿no? Porque tras F por E6, dama por E6 sería, casi decisivo, ¿no? Bueno, pues entonces aquí la negra juega en dama C7, en la casilla más natural para la dama, controla E5, también mira la casilla C2 cuando el rey esté enrocado en largo, en algunas variantes, y bueno, la casilla C7. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que no podáis estar mejor donde quiera que estéis. Lo primero me presento, como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca, y bueno, me encontraba yo tranquilito después del torneo de candidatos, ahí trabajando mis cosas de la universidad, ¿no? Tranquilo, ya alejado un poquito del ajedrez, cuando de repente me dice David Martínez, el director de Chess24 en español, el Divis, me dice: oye, Pepe, tío, ¿has visto la partida de Wei Yi? Y le dije yo: pues no, la verdad es que no. Me dice, y le digo: ¿qué ha hecho ya Juanito, no? Y me dice: bueno, pues que la ha vuelto a liar, no ha vuelto a realizar una partida increíble de ataque. Bueno, cuando me puse a verla digo: pues la verdad que tiene razón, vaya partida tan genial que se ha marcado de nuevo el Juanito Wei Yi, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estoy aquí haciendo con vosotros. Voy a tratar de compartir con vosotros, de analizar esta maravillosa partida que ha tenido lugar en la Copa de Naciones Asiática a finales del mes de marzo, hace muy poquitos días, donde, bueno, como digo, Wei Yi se ha impuesto con las piezas blancas a Dao Tianhai, o como se pronuncie, ¿no? Un jugador vietnamita. Y bueno, pues si bien es cierto que Wei Yi está siendo un poquito irregular en los últimos meses, bueno, la verdad que siempre nos deja perlistas de este calibre, ¿no? Para el aficionado que, bueno, que nos gusta tanto disfrutar, ¿no? Y sin más, me dejo ya de rollos, que llevo aquí 3 minutos diciendo tonterías. Vamos a ver la partida en cuestión que ha tenido lugar, como digo, en la Copa de Naciones Asiática. Bueno, Wei Yi juega E4, ya sabéis que es un jugador muy agresivo, así que va directamente a la yugular del vietnamita. C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, ¿no? Y bueno, esto puede dar lugar a muchos tipos de defensa siciliana. Ya sabéis que la defensa siciliana tiene muchísimas variantes. Por ejemplo, aquí las blancas pueden optar por alfil B5, que es una jugada que está muy de moda, una jugada muy sólida, ¿verdad? Por ejemplo, Magnus Carlsen es el tipo de jugador que realiza este jaque en B5. Y bueno, aquí Wei Yi decide abrir el centro, que es la jugada principal, con D4, ¿no? C por D4, caballo por D4, caballo F6, jugada de desarrollo tocando el punto E4, y caballo C3, desarrollamos defendiendo en E4, ¿no? Y ahora hay 1000 posibilidades, ¿no? Existe el dragón, por ejemplo, con G6, ¿verdad? Existe jugadas como E6, caballo C6, la defensa clásica, que vimos, por ejemplo, en la última partida del torneo de candidatos entre Karyakin y Fabiano Caruana, y la defensa Naidorf, ¿verdad? Que es que sigue con A6. Y bueno, esto da lugar a posiciones de doble filo tremendas, ¿no? Una de las aperturas más interesantes, una de las defensas más interesantes que existen con negras, ¿no? Y aquí, alfil G5 por parte de Wei.